Y fíjate que Ángel mencionaba algo con el que yo estoy de acuerdo. Hay esta parte, este componente que es, digamos, es la parte más oscura, ¿no? Más aviesa y que tiene que ver con esa tendencia de la derechona, no de la derecha conservadora, porque hay gente de derecha que es muy decente, muy consecuente, tiene ideas que a lo mejor que no comulgan con las de uno, pero son gentes que aceptan que el diálogo, el debate enriquece y a lo mejor podemos llegar a un territorio común o un terreno común. No, hay una derecha extrema que está cañona y que, como tú dices, Jairo, es capaz de todo. Bueno, en el curso de las últimas horas, ya finalmente la Fiscalía de la Ciudad de México reconoce e informa que efectivamente fue sabotaje lo ocurrido en la línea 3 del metro el pasado mes de enero. ¿Pones el video número 3 nocturno, querida Adri? Para ejemplificar gráficamente lo señalado, les mostramos dos fragmentos de cable como los que fueron cortados, pero que no forman parte de algún indicio de la carpeta de investigación, solamente sirven para hacer una referencia. El cable con forro negro alimenta la barra guía para el movimiento de trenes y el cable con forro rojo alimenta las subestaciones de alumbrado y fuerza que hay en estaciones y talleres. En conclusión, se determinan como dolosos los actos realizados en los registros de conexión de cableado eléctrico que mediante el uso de fuego y herramientas afectaron gravemente el suministro de energía, comunicaciones, señalización y pilotajes automáticos que pusieron en riesgo la operación de la línea 3 del metro en ambas vías del tramo correspondiente entre las estaciones Indios Verdes La Raza, por lo que se inició una carpeta de investigación por el delito de daño doloso a vías de comunicación en contra de quien resulte imputable. Pues ahí tienen, para mí, esto es un acto de terrorismo. Sí, hay gente que le da miedo utilizar la palabra terrorismo y dice, ay, no te pases, ¿no? No te la jales, ¿no? Para mí es un acto de terrorismo porque un acto de terrorismo es por definición un acto que afecta la seguridad de miles de personas, de forma indiscriminada, bien sea por motivos políticos, bien sea por cualesquiera que sean los motivos, pero son tácticas terroristas. Entonces, sí que es preocupante esta vertiente que estamos viendo, porque, como decías, Jairo, tú decías, yo sí me imagino ahora a Sandra Cuevas ser capaz de subirse ahí en el vagón y a ver cómo se chinga unas tuercas, y como lo ha señalado Ángel, es que hay una derecha integrista cavernaria que es capaz de esto y más. Les pido a los dos que intervengan, se vale interrumpirse unos a otros. ¿Quién se anima primero? No, pues Ángel, primero, yo ya me eché un rollazo. Sí. A ver, no, es que va complementario. Mira, ahorita mientras estábamos hablando, justamente yo después hay que entrar a la red LinkedIn para ver cuál es el perfil de la señora Sandra Cuevas, pero nada más para terminar esto que dice de su doctorado, 2 maestrías. Y me voy a una revista fuera de duda, es Expansión. Sí. Expansión Política nos dice, y ya de entrada, ni modo, sé que a algunos no les va a gustar lo que voy a decir, pero mira, estudió Comercio Internacional, guácala, en la Universidad del Valle de México. No, pues eso lo explica todo. Yo quisiera saber cuál es el nivel de los académicos o nivel académico de la Universidad del Valle de México. Aparece en los rankings internacionales, cuántos investigadores tiene dentro del SNI, es decir, dentro de los mismos parámetros neoliberales, porque la Universidad del Valle de México, que me disculpen, tiene una pésima fama en todo el país. Y ahí se nota, sus egresados hablan por estas universidades. Ahí está, titulan a la señora Sandra Cuevas. Luego dice que tiene una maestría y un doctorado en el Centro de Estudios Jurídicos. Ok, yo no soy abogado,
pero yo quisiera saber qué es eso de Centro de Estudios Jurídicos. Yo me esperaría que hubiera hecho su doctorado en una prestigiada facultad de Derecho. En las universidades públicas hay muchísimas, desconozco qué es eso. Pero luego además dice que cuenta con diplomados, seguramente patito, porque son diplomados en mercados asiáticos en la UVM, otra vez en la UVM, y que realizó viajes de prácticas a Hong Kong, a Shanghái, a Pekín, a Panamá, a Canadá y Estados Unidos. Ojo, viajes de prácticas, no es que haya estudiado. O sea, la señora incluso confunde. Cuando alguien dice que se estudió en el extranjero es porque estudiaste algo relevante. No es como aquel diplomado, entre comitas, de Borolas, del comandante Calderón, que según eso tenía un diplomado en Harvard. Bueno, dejemos eso, vámonos a lo relevante. Lo que tú señalaste. Efectivamente, creo que para muchas gentes en México, todo lo que ha venido pasando en el metro de la Ciudad de México es totalmente atípico, extraordinariamente atípico. No es posible y tampoco es achacable a cuestiones de mantenimiento que se sucedan toda esta serie de eventos, en varios de los cuales se notaba ya que eran deliberados. Por ejemplo, apareció una foto hace unas 3 semanas, 2 semanas, de un tipo que está dentro del metro cortando cables. Y que se den todos casi al mismo tiempo. No, miren, los que sabemos matemáticas, que no es el caso de la señora Sandra Cuevas, sabemos lo que es la probabilidad. Y las probabilidades no se suman, se multiplican. ¿Cuál puede ser la probabilidad de que 2 trenes choquen? Pues vamos a suponer un 20%. Perfecto. Pero ¿cuál es la probabilidad que al día siguiente o en otro se escape humo? Pues un 20%. Pero ¿cuál es la probabilidad de que se den los 2 eventos en el mismo día? No es 20%. Las probabilidades se multiplican y entonces es 0.2 por 0.2. La probabilidad bajó del 20%, ojo, al 4%. Y si así le vamos con este ejemplo, 5 eventos con probabilidad del 20%, que es del 0.2, pues la probabilidad prácticamente se va acercando rápidamente a cero. A cero en eventos aleatorios. Y si la probabilidad es 0, que me disculpen, ya eso ya no es aleatorio. Eso ya es deliberado, eso ya es consecuencia de un plan que además murió una persona, Hay que tomar en cuenta. Hay más de 100 heridos en lo que señaló ahorita el secretario de Ciudad de México. Sabotaje. ¿Nos debe de extrañar? No. Acaba de salir apenas ahorita en Francia un sabotaje que se da en una estación de trenes de la zona metropolitana de París, en donde las autoridades del gobierno francés muestran detalles técnicos que señalan que de manera deliberada fueron quemados unos cables que dañan, porque hoy con los automatismos tú puedes dañar toda un sistema de señales si dañas una parte central. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Efectivamente, si esto es un sabotaje, estamos hablando ya de cuestiones criminales. Y esto ya es otro nivel, porque quiere decir que hay gente de la oposición que no se tentaría el corazón para provocar la muerte de otras personas con tal de dañar específicamente a una persona, a la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Pues porque es más que evidente. Juntemos sabotaje,
propaganda negra sucia en la delegación Cuauhtémoc, pues es fácil cerrar los anillos. Golpeteo, más lo que decía Jairo, ¿no? La gente que se la pasa en Twitter atacando, etcétera. Pues es evidente, hay un ataque a la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Y por qué hacen un ataque a la doctora Claudia Sheinbaum? Ahí sí, por miedo, Ahí sí, por temor, porque ubican a una persona que no es como la gente del PRIAN. Y entonces, ¿qué les interesa? Por un lado, primero, descarrilar la candidatura de la doctora Claudia Sheinbaum por parte de Morena y aliados a la presidencia de la República, pero por otro lado, desestabilizar Ciudad de México, porque sabe la oposición que ya no va a ser tan fácil que repitan lo que hicieron en las últimas elecciones en Ciudad de México. Y estas dos cosas son de peso: debilitar a Claudia Sheinbaum principalmente como candidata. Ya de manera marginal, pues a Morena e incluso a Andrés Manuel López Obrador. Pero sí es preocupante, sí se tiene que monitorear. Me parece que la medida que la Guardia Nacional esté en las estaciones del metro es una medida adecuada. Termino. Sin andar presumiendo de lo que dice la señora Sandra Cuevas, bueno, pues hay otros que sí estudiamos en distintos países, y a mí me tocó estar en París en una época en donde se estaban poniendo bombas caseras en botes de basura en las estaciones del metro. Bueno, a mí me tocó ver a militares en las estaciones del metro, ya no a la Guardia Nacional, militares. Y me tocó ver a carabinieri, que es policía militar, que son militares haciendo tareas de policía, y carabinieri, los carabineros en Chile es lo mismo, en Italia y carabinieri, en las estaciones del metro con metralletas. Estamos hablando de Europa. Y bueno, basta recordar, después de los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos, cómo estaban no nada más el metro, sino las estaciones del tren, aeropuertos, etcétera, en Estados Unidos. Es decir, me parece una medida adecuada por la extrema gravedad de las consecuencias que pudiera tener que efectivamente haya una política criminal de desestabilizar al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum en aras de que no sea la candidata de Morena a la presidencia de la República. Y entonces nos tendríamos que preguntar por qué tanta animadversión en contra de Claudia Sheinbaum, y la única respuesta es estos 5 dedos, porque le tienen miedo a la doctora Claudia Sheinbaum. Es lo único que puede explicar. Mira, cuando estaba escuchando